Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca del teatro en el siglo XX. Como recordarán, en un tema anterior hablábamos acerca del contexto en el cual se desarrollan estos movimientos que vamos a conocer como movimientos de vanguardia o también llamados ismos. Realmente estas escuelas conocidas como ismos son escuelas que vienen a mostrarnos una nueva visión acerca de cómo ver las artes. Se deja por un lado la parte racional y se comienza a experimentar a través de la irracionalidad, y bueno, esto pues genera la creación de diferentes tipos de arte, tanto la narrativa como la poesía, y el teatro no es una excepción, porque el teatro como forma de arte pues va a ser utilizado para representar algunas de las situaciones que las sociedades vivían en aquel momento, y eso es justamente lo que vamos a revisar. Realmente el teatro del siglo XX es una herencia que se viene arrastrando del teatro realista que se desarrollaba en el siglo XIX, o sea, en el 1800. En ese teatro realista lo que se intentaba hacer era plasmar la realidad tal cual estaba presente, obviamente, desde la perspectiva de cada uno de los dramaturgos que creaban los diferentes dramas. Y al respecto, pues aparecen esos nuevos movimientos de vanguardia donde se va a intentar rechazar este realismo que es propuesto o que fue propuesto en ese movimiento realista, y aparecen nuevos métodos de presentación. A este respecto aparece el ruso Konstantin Stanislavski, muy famoso director de teatro, porque realmente él crea las bases de lo que va a ser la actuación moderna. Realmente, antes de que Konstantin Stanislavski generara su método, las personas lo único que hacían era aprenderse un diálogo y representarlo frente a un público, pero no existía en los personajes ninguna intención de proyectar las emociones o las sensaciones que podían pues generar estar frente a un público o representar a un personaje. Entonces Konstantin Stanislavski hablaba de un método interpretativo donde los actores tenían que conectarse con su personaje y tenían que vivirlo como parte de ellos, o sea, tenían que convertirse y no simplemente ser ese personaje por un momento, sino que siempre. Unido a ello, también aparece Bezeslaw Meyerhold, que él también desarrolla lo que él va a llamar como la biomecánica, donde el cuerpo también tiene que estar conectado con las emociones, porque no simplemente basta con decir que estoy triste, sino que también eso debe reflejarse dentro de la postura que un actor va a tener en escena. Y justamente esos dos personajes, o esos dos directores de escena, van a fundar las bases de lo que más adelante vamos a conocer como el teatro contemporáneo. Y vamos a ver que algunas de las innovaciones que tiene este teatro del siglo XX van a ser la incorporación de algunos elementos tecnológicos al montaje, como la iluminación o la música. Además, hay una simplificación de la escenografía y el vestuario, volviéndolo algo mucho más contemporáneo y más neutro, no tan exagerado como era el teatro realista, donde intentaban pues, reflejar la vida tal cual de las personas que representaban. Vamos a ver que va a haber un mayor énfasis en el trabajo actoral gracias a estos métodos que van apareciendo interpretativos y biomecánicos. Entonces el trabajo actoral se vuelve mucho más interesante porque se espera de que los actores sean capaces de proyectar sus emociones a través del diálogo o en el diálogo que van a presentar. La participación del público dentro de la acción pues se vuelve algo importante, porque ya veíamos que esa es una característica de estos movimientos de vanguardia, que van a intentar incorporar al público dentro de las acciones que se van a presentar. Además, vamos a ver que se amplía el escenario escénico, ya no solo se queda al cuadrado que siempre se tiene como escenario, sino que muchas veces incluso la cuarta pared se puede romper y empiezan a haber una mayor dinámica, un mayor acercamiento hacia el público. Y ahora pues vamos a hablar de algunos de los tipos de teatro que surgen durante el siglo XX y lo que se intentaba pues lograr con estos. Primero tenemos un teatro épico, que este fue creado por Bertolt Brecht, que es el creador de este movimiento, y que tenía como objetivo principalmente generar en los espectadores o hacer que los espectadores piensen, reflexionen y desarrollen una postura crítica hacia la sociedad burguesa. Recuerden que en aquel momento pues estaba viviendo todo este proceso de la burguesía con la aparición de lo que conocemos como el capitalismo, y muchas veces esta burguesía pues también se vuelve aprovechada de sus empleados, porque recuerden que ahí aparece este concepto de los hombres máquina.
Entonces, el teatro épico lo que intentaba hacer era generar en su audiencia una postura frente a esta realidad que estaba surgiendo o apareciendo. Entonces, lo que se hacía, o como características de este tipo de teatro, es que se le narraba al público parte de lo que pasaba en la escena. A diferencia de otros momentos que sabemos que el narrador no es parte de una puesta en escena como tal. Intenta utilizar personajes estereotipados, o sea, que se manifiestan de representación en representación y que van a tener que estar muy acordes a la actualidad, o sea, ya no van a ser como los estereotipos que siempre se manejaban del fanfarrón, del tacaño, etcétera, sino que incorpora estereotipos actuales. Vamos a ver que en algunas veces va a haber una introducción del diálogo entre los personajes y se va a incorporar un diálogo con el público porque lo que se intenta hacer pues es una reflexión con ellos mismos. La música y las canciones que van a contrastar muchas veces con el estado emocional de los actores también se va a ver presente, o sea, como una forma de generar como un choque en lo que se está presentando. El teatro existencialista, un teatro que hemos visto y en años anteriores, si recuerdan, en noveno grado hablábamos acerca de esto, y que justamente Alicia Correa Pérez dice que lo que se hace es promover la angustia permanente en el ámbito social, por la incomunicación entre los individuos y el destino del hombre en un medio tan hostil. O sea, lo que se intentaba hacer a través de este teatro era representar la poca existencia que la vida misma tiene de las personas frente a esta cruda realidad que nos toca vivir día a día. Los personajes en este tipo de teatro van a ser seres que habitan en un mundo incomprendido o que se encuentra totalmente controlado por otras personas y va a generar pues esas sensaciones de inestabilidad o de búsqueda de una identidad pues que no existe a través de las ilusiones. Jean-Paul Sastre, uno de los representantes de este tipo de teatro y que pues funda las bases de este movimiento bastante interesante y también cuestionado porque no cualquier persona pues puede entender la intención de este tipo de teatro. Luego tenemos el teatro del absurdo, que es como una variación de lo que es el teatro existencialista, porque se hace las mismas cuestionantes, solo que esto lo hace a través del planteamiento de diálogos o realidades un tanto absurdas. Y vamos a ver que el teatro del absurdo va a ser una derivación, como decíamos, del existencialismo y demuestra el sinsentido de la vida humana y lo absurdo que resulta cualquier intento de comunicación humana. O sea, la misma vida resulta un tanto absurda y no se puede lograr la comunicación. ¿Qué vamos a encontrar en eso? Pues muchos diálogos ilógicos, conductas absurdas y un humor bastante negro, ¿verdad? En la época actual, pues sería un tipo de teatro que no podíamos observar tan fácilmente. Dentro de sus representantes tenemos a Eugene Ionesco y Samuel Beckett, que son creadores o forman parte de los dramaturgos de este tipo de teatro. Luego tenemos el teatro de crueldad, que como su nombre lo dice, fue creado por Antonin Artaud y lo que trata es, o lo que se enfoca, es en sacudir a los espectadores, mostrándole o reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras, únicamente yéndose por las emociones. Lo interesante de este tipo de teatro es que va a intentar contrastarlo, porque va a intentar ver cómo nosotros llegamos a ser muy crueles ante las situaciones que pasan en la vida. Como muchas veces les he dicho, a veces la realidad es simplemente lo que yo veo a mi alrededor y si todo lo que está a mi alrededor es bueno, entonces yo voy a pensar que la realidad es buena. Y me aíslo de lo que pasa al otro lado del mundo. Es como que si de repente nosotros nos tomáramos una fotografía y yo estoy aquí feliz y atrás de mí hay personas que están muriendo, que están siendo asesinadas. Entonces este tipo de teatro intentaba contrastar esas realidades mostrándole a los espectadores lo crueles y despiadados que nosotros mismos podemos llegar a ser con la sociedad y con las personas pues que están a nuestro alrededor. Y por eso va a intentar eliminar o cambiar muchas de las disposiciones que normalmente hay en el teatro para tener más cercanía con el público. Y por último tenemos el teatro estadounidense, que este teatro es un teatro que se acerca mucho a lo que vendría siendo la comedia musical, porque justamente va a intentar generar o va a intentar contrastarnos, mostrarnos algunas de las devenencias que fueron generadas gracias a la Guerra Fría y nos muestra cómo estas sociedades pues se encuentran en esa contradicción.
Uno de sus máximos representantes es Tennessee Williams, es estadounidense, que viene y habla, por ejemplo, dentro de algunas de sus obras, como acerca de los seres inadaptados y marginados que existen en esta sociedad hipócrita, que por un lado intenta ayudar a estos personajes marginados, pero por otro lado, pues es la misma sociedad quien los margina. Arthur Miller, por su lado, también en algunas de sus obras lo que hace es que hace críticas sociales y algunas consecuencias que están siendo generadas por esta nueva sociedad capitalista. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Pudieron ver que este tipo de teatro es mucho más de conciencia, mucho más de reflexión, siguiendo justamente pues, la temática de estos movimientos de vanguardia. Espero tomen sus anotaciones respectivas, formulen sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión.